Voy a agradecerle primero a Dante Conti por acompañarnos en esta conferencia tan interesante. Dante es un ingeniero de sistemas e investigador de operaciones. En Venezuela hizo una maestría, un MBA con especialización en negocios internacionales. Mentiras, eso fue en Italia, ¿cierto, Dante? Sí, en Italia, sí. Es que el ingeniero de sistemas era en Venezuela. El MBA en negocios internacionales en Italia en 98, doctorado en dirección de proyectos con énfasis en minería modelado en base de datos para mejora de procesos en España en el 2010. Tiene estancias postdoctorales en España, Italia, Brasil y actualmente es profesor de planta de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Antes fue consultor asociado independiente en colaboración con la empresa Bicer en Santiago de Chile en proyectos de BI de analítica avanzada. Sus principales líneas de trabajo e investigación incluyen ciencia de datos, investigación operativa, TIC y gestión de proyectos. Ha participado en numerosos proyectos internacionales en Europa y Latinoamérica y acá nos pone una lista larga de proyectos. Participa además en actividades de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, modelación de software. Bueno, ha asesorado y liderado más de 25 proyectos de transferencia de tecnología en Venezuela, España, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, México, Austria, Francia e Italia con estudiantes de grado, maestría y doctorado, así como en empresas y organizaciones de diversa índole. Entonces, la hoja de vida de Dante es bien larga. Yo hice un resumen aquí rápido. Y entonces los dejo con la conferencia de Ciencia de Datos y el perfil del científico de datos. Muchas gracias, Dante, por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a todos. Primero que nada, buenas tardes y agradecerles a todos por esta oportunidad y por participar en este evento. Y entonces extiendo para todos mi agradecimiento por la invitación, sobre todo a los organizadores y a los patrocinadores de este simposio. Como comentaba Vicky, es hablarles un poco sobre la ciencia de los datos, enmarcar la ciencia de los datos como tal y hablar un poco sobre el perfil que tiene el científico de datos hoy en día a través de contarles a ustedes un poco la historia de lo que es la ciencia de los datos, lo que no es ciencia de datos y los retos y, digamos, desafíos que enfrenta la ciencia de datos hoy en día, no solamente desde el punto de vista empresarial u organizativo, sino también desde el punto de vista de la formación académica de este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, reitero para todos, mi nombre es Dante Conti, aquí les dejo mi dirección de correo electrónico por si más adelante quieren hacer algún contacto conmigo, pues quedo a vuestra entera disposición, ¿ok? Sigamos entonces con... Acá está un poco el perfil que hablaba Vicky, es un resumen de mi trayectoria. Yo en todo el tema de ciencia de datos, como comentaba Vicky, llevo aproximadamente desde el año 2005 desarrollando este tipo de proyectos o trabajando en esta disciplina, en este nuevo campo, y pues sigo incursionando en eso, ¿no? En trabajo en diferentes verticales de negocio, que incluyen diferentes campos, ya sea de la vida real y de la vida empresarial, y me he dedicado a realizar proyectos o la solución de problemas prácticos que se han presentado en las industrias a través del modelado de datos, ¿ok? Y también se ha hecho varias colaboraciones con estudiantes en diferentes niveles, ya sea aquí en Latinoamérica como en Europa. El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a trabajar un poco con una definición, tratar de darle una definición a lo que es ciencia de datos, una definición bastante sencilla. Luego, entender de dónde salió la ciencia de los datos y por qué existe la ciencia de los datos. Y hablar un poco sobre los retos y las tendencias que existen en relación con la ciencia de los datos. Luego hablaremos un poco sobre el perfil del científico de datos, que va muy conectado con esa definición que hemos hablado de ciencia de datos, y las skills o, digamos, las habilidades que debería tener un científico de datos, y en este caso hablaremos más que todo de habilidades desde el punto de vista blandas, habilidades de tipo blando, que son las que son más procuradas hoy en día para este tipo de perfil. Luego el esquema colaborativo, cómo funciona una célula
así se le conoce en los proyectos de ciencia de datos, y luego vamos a tratar de posicionar a la ciencia de datos con las disciplinas que le dieron origen u otras disciplinas que están muy asociadas con la ciencia de datos, de tal manera que al final de esta charla podamos entender un poco qué es ciencia de datos, qué no es ciencia de datos y definir las fronteras que tiene la ciencia de los datos. Y esto es muy importante porque hoy en día existe la idea de que todo lo que se haga es ciencia de datos y la cosa no es así, o que cualquier problema de la vida real se puede resolver con ciencia de datos y tampoco la cosa va por ahí, ¿no? Si no estuviésemos ya como en la solución de todos nuestros problemas y tampoco esa es la idea. Y luego pues cerraremos con algunas preguntas abiertas y alguna discusión colectiva que hagamos entre todos. Así que comencemos entonces un poco con este primer concepto o definición de ciencia de datos. No existe una definición como tal. Varios académicos se pelean la definición de ciencia de datos. Lo que sí hay un cierto punto de convergencia en definir que la ciencia de datos es una disciplina, no es una ciencia como tal, es una disciplina o un campo que se ha formado con la fusión de diferentes ciencias, entre ellas la ciencia de la computación, las matemáticas junto a la estadística, tienen un peso predominante en esta formación de lo que es la ciencia de los datos, y existe una tercera vertiente que es el conocimiento del campo, y para eso no existen universidades, para eso no existe algún plan de estudios. Ese conocimiento de campo va muy ligado al problema que se está estudiando, que se está tratando de resolver a partir de los datos que tenemos. Entonces, esa conjunción de esas tres grandes disciplinas o de esas tres grandes ciencias, dos de ellas muy conocidas, la otra es una ciencia bastante blanda, que es el conocimiento del campo o del negocio. Lo que se persigue con esto es tratar de resolver problemas y utilizar los datos que existen sobre estos problemas para tomar o dar soporte a procesos de toma de decisiones que sean mucho más robustos y donde el dato deje de convertirse en un registro como tal o en un banco de datos como tal y pase a ser el paradigma que existe hoy en día, que es hacer que el dato tenga un valor, inclusive un valor contable dentro de la organización, y es darle ese es sacarle ese brillo a esa piedra, ¿no? O digamos, convertir ese carbón en un diamante a través de la ciencia de los datos. Aprender ciencia de datos incluye muchísimas cosas. Yo debo tener algunas habilidades técnicas y algunas habilidades del tipo blando para saber o aplicar ciencia de datos. Necesito tener algunos fundamentos de tipo teórico, tengo que saber algo de estadística, tengo que saber algo de programación, tengo que saber algo de machine learning, tengo que saber de algunas otras herramientas muy ligadas al machine learning, como es el manejo de data no estructurada. Tengo que aprender a comunicar mis resultados, no solamente a nivel decisional, sino a nivel de reportes. Entonces también existen habilidades desde el punto de vista de la visualización. Debo aprender a trabajar o a lidiar con grandes volúmenes de datos, que es el conocido Big Data, y algunas actividades que están asociadas con el tratamiento de los datos. Y esos últimos pétalos, el 9, el 10 y el 11, tienen mucho que ver con este simposio, es decir, aprender a gestionar datos. Entonces, fíjense que una primera conclusión que podemos hacer de esta definición es que la ciencia de datos es una multidisciplina, colabora con muchísimas disciplinas, es una ciencia o un campo que necesita de otras ciencias y de otras disciplinas para poder trabajar. Y el input que nosotros necesitamos como científicos de datos es los datos. Y muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, los datos no existen, o los datos están mal organizados, o los datos están mal gestionados, o los datos no están gobernados. Por eso es como paso previo, es muy importante que la organización en la que vayamos a aplicar ciencia de datos eh, tenga una buena gestión y un buen manejo de sus datos, ¿ok? Entonces eso vendría a ser como la interrogante, perdón, de este pétalo número 12. Y finalmente, pues ustedes ven acá que la ciencia de los datos es como un motor, ¿no? Un engranaje que incluye inteligencia artificial, que incluye el modelado predictivo, que incluye la minería de datos, el machine learning, la estadística, para aquellos que son ingenieros de ingenierías un poco más duras, como la ingeniería industrial o como la ingeniería mecánica,
o la energía electrónica, pues también incluye la parte esa de investigación operativa, y tenemos el análisis clásico, la inteligencia de negocios tradicional, ciencias de la computación y la inteligencia un poquito más avanzada o inteligencia de negocios. Entonces eso es un poco para ponerlos a ustedes en contexto de lo que todo el mundo concuerda que es la ciencia de los datos, y vamos a analizar un poco cómo esas tres grandes disciplinas que originaron la ciencia de datos las podemos ver de tal forma de que nosotros ya podamos comenzar a crear algunas fronteras en relación a lo que es ciencia de datos, ¿no? Entonces, este diagrama de Venn o diagrama de conjuntos fue creado por Drew en el año 2010 y es una forma muy sencilla de presentar lo que es ciencia de datos. Fíjense ustedes que tenemos en esta parte roja las ciencias de la computación, en esta parte en azul tenemos todo lo que es el conocimiento del tema, que digamos que era la tercera patita, que era la parte más soft que existía de la conjunción de la ciencia de los datos, y luego tenemos las ciencias como la estadística, la matemática y la ingeniería desde este punto de vista. Entonces, si hacemos una intersección de todas las posibilidades que existen dentro de este diagrama de Venn, tenemos que, si yo sé del tema y sé algo de estadística, lo que se hace es un análisis o una investigación tradicional, es decir, el enfoque estadístico clásico para analizar esos datos. Mientras que si conozco algo de estadística y sé de computación, ahí es cuando comenzó a surgir lo que se conoce como el aprendizaje automático, es tratar de crear algoritmos y modelos basados en algún principio estadístico y de aprendizaje automático que les permitiera crear modelos y resolver problemas con esos datos. Luego tenemos una zona que se le conoce como zona peligrosa y es un aspecto muy importante de esta conferencia, porque es lo que se conoce como la conjunción de la gente que sabe mucho de las áreas de la ciencia de la computación, conocen sobre el conocimiento del tema que están tratando y se creen científicos de datos. Entonces, aunque suene fuerte y pueda pecar por vanidoso, eso no es ser científico de datos, es desarrollar software para resolver una aplicación en particular, pero no es hacer ciencia de datos. Se le conoce como zona peligrosa porque ahí es donde encontramos, hoy en día, como está de moda la ciencia de los datos y prácticamente para todo nos quieren vender inteligencia artificial y ciencia de datos y análisis de datos, todo como si fuese la misma cosa, nos venden esos cursos que dicen que en 3 meses somos científicos de datos porque lo que nos enseñan es herramientas computacionales, algo de machine learning. Entonces, si conozco un poco del sistema, pues yo meto todos esos datos en un algoritmo, en un paquete computacional como puede ser R o Python o similares o cualquier plataforma de esas comerciales que existen hoy en día en la nube. Y entonces con eso, pues yo espero mis resultados y yo ya, con eso soy el rey y ya domino la ciencia de los datos. No, la ciencia de los datos es la intersección de los tres grandes conjuntos y nosotros cuando hacemos ciencia de datos tenemos que responder o descubrir cosas que no se sabían de los datos, es decir, conocimiento no trivial. Tenemos que obtener modelos que sean accionables y predictivos desde ese conjunto de datos. Cuando tenemos esos modelos, necesitamos crear productos que tengan un impacto dentro del negocio, si no, no tiene ningún sentido hacer ciencia de datos. Tenemos que saber comunicar esos resultados de negocio que se han obtenido a través de los datos y tenemos que empezar a crear confianza en las decisiones que se originan de esos modelos o de esos estudios que se han hecho en datos. Digamos, estas consecuencias, digamos, son los fundamentos de una asociación muy conocida a nivel mundial que está en Londres, que es la Fundación de Ciencia de Datos. Es una fundación que existe a partir del año 2012, es decir, es muy reciente, tiene 10 años, y lo que pretende es eso, ¿no? Tratar de definir las fronteras que existen con la ciencia de los datos para evitar caer en que todo es ciencia de datos o que cualquier persona es un científico de datos. En esto se requiere bastante trabajo y es lo que hace que el científico de datos sea uno de los perfiles más apetecibles hoy en día en el mundo de las ofertas laborales, ¿no? Y existe muchísima demanda para los científicos de datos y poca oferta, inclusive en países desarrollados que ya llevan implementando programas académicos de ciencia de datos o carreras similares, no dan abasto para cubrir la gran demanda que existe para este tipo de perfil.
Entonces, ¿qué podemos hacer con ciencia de datos? Pues básicamente contestar 5 preguntas, es decir, saber si una cosa es A o B, es decir, tratar de clasificar algún fenómeno o tratar de crear o tomar decisiones en base a la clasificación que se puede hacer de algo. Tratar de contestar a la pregunta de si algo es extraño o no, es tratar de identificar fenómenos anómalos dentro de un conjunto de datos, como puede ser con la detección de anomalías, como pueden ser eventos inesperados, patrones poco comunes, pero que representan algún valor desde el punto de vista del negocio, fraudes, que son eventos anómalos dentro de cualquier comportamiento, de cualquier transacción. Entonces, ese tipo de preguntas las contesta la ciencia de los datos. También responder cuánto o cuántos, es decir, hacer modelos de predicción, tratar de ver qué va a ocurrir con un fenómeno a través de toda su historia, cómo están organizados los datos, es decir, tratar de crear grupos de alguna forma no supervisada para obtener segmentos, patrones y a partir de eso definir estrategias de negocio. El ejemplo clásico de esto es la segmentación que se puede hacer de una cartera de clientes, por ejemplo, de cualquier organización, sobre todo a nivel financiero, a nivel bancario o en una empresa de retail, por ejemplo, también. Y luego estas preguntas de qué hacer a continuación, es decir, cómo poner en práctica todos estos modelos, hacer un aprendizaje reforzado sobre este tipo de preguntas y tratar de que nuestro análisis no quede en un análisis de tipo de diagnóstico, sino que vaya a un nivel de predicción, a un nivel prescriptivo y a un nivel de proactuación, es decir, de refuerzo y de mejora continua a la hora de implementar estas decisiones en ciencia de datos. Entonces, vamos a entender ahora un poco el porqué de la ciencia de los datos. El porqué de la ciencia de los datos surge es porque estamos en plena era digital y existe un crecimiento exponencial de datos, es decir, llegan datos por todos lados, nosotros nos conectamos al móvil, enseguida Google nos sugiere alguna cosa, Google nos escucha y cuando estamos viendo YouTube nos dicen qué es la próxima canción que vamos a escuchar dependiendo de los gustos, es decir, existe una interconexión a nivel global sobre el tema de los datos, por el tema de los dispositivos, por el tema del avance de las tecnologías de la información, y es por eso que a partir del año de 2005 las Naciones Unidas denominó a esta era como la sociedad del conocimiento. Entonces es a partir de ese momento, digamos, cuando cobra fuerza el porqué de la ciencia de los datos, porque existe una grandísima necesidad de obtener conocimiento desde de esos datos para poder aplicarlos en las organizaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con fenómenos no solamente de tipo industrial, sino que también pueden ser fenómenos artificiales o situaciones que se creen de forma artificial, fenómenos de tipo natural, y por eso vemos que la ciencia de los datos tiene una altísima transversalidad, o sea, puede aplicarse en cualquier sitio donde existan datos. Entonces, eso, digamos, es el primer clic que hace que nosotros necesitemos aplicar este tipo de campos, este tipo de paradigma a la hora de tratar de resolver un problema. No es la única forma y eso es importante que quede claro, ¿no? Hay fenómenos, por ejemplo, fenómenos naturales que se pueden modelar muy bien a través de matemática aplicada, como pueden ser sistemas dinámicos a través de ecuaciones diferenciales. Son soluciones totalmente empíricas que usted también las podría enfrentar a través de ciencia de datos, pero si ya tiene la fórmula matemática que se las resuelve, pues por supuesto que eso va a tener el óptimo mucho mejor expresado que hacerlo a través de ciencia de los datos. Entonces hay que poner límites a las cosas y hay que entender de que no todo se puede hacer con ciencia de datos, sino que es una alternativa y es una forma muy valiosa para hacer la explotación de ese conjunto de datos que podemos tener en las organizaciones. Además, existe el fenómeno de que para hacer ciencia de datos necesito millones de datos y eso es una gran mentira. Yo puedo tranquilamente trabajar con una hoja Excel o con una base de datos cortita y puede estar al alcance de la pequeña y mediana empresa y poder hacer cualquier modelado basado en datos de una forma robusta sin tener millones de datos. O sea que eso también es otro tabú, otra de las mentiras que nos venden a la hora de hacer ciencia de datos, ¿ok? Esto es importante porque la ciencia de datos pretende dar soporte robusto a procesos de toma de decisiones complejos y como ya saben, pues tenemos unas enormes cantidades de datos por analizar.
en el mundo este que está globalizado. Tenemos el boom del Internet, tenemos las nuevas tecnologías y pues todo esto está creciendo exponencialmente y necesitamos que el análisis clásico que existía con las estadísticas pues ya se queda corto, porque ustedes recordarán que la estadística tiene sus preceptos o sus asunciones a la hora de resolver modelos, y muchas de esas condiciones pues no aplican al tipo de datos que existe en la actualidad. Por ejemplo, los datos no estructurados, con ellos no puedo aplicar ningún modelo de esos estadísticos clásicos porque no dan cabida dentro de las hipótesis científicas que tienen esos modelos. Y pasando brevemente a la historia para que ustedes entiendan y se posicionen un poco sobre lo que es la ciencia de los datos, todo comenzó en 1962, tenemos aproximadamente 60 años de historia oficial de la ciencia de los datos, y todo empezó con el gran gurú de estadística, o sea, un mismo estadístico tuvo el valor de decir de que el análisis clásico se estaba quedando corto y que había que incorporar multidisciplinas al análisis de los datos y que todo tenía que moverse en base a cómo evolucionaran los datos. Es decir, él ya a partir de 1962 y con una reforma que hizo en 1977 sobre el primer precepto de la ciencia de los datos, que es tratar de hacer análisis exploratorio, él ya a partir de este momento se adelantó en el tiempo, es decir, más de 40 años, a lo que iba a suceder y es lo que está sucediendo hoy en día. Digamos que es uno de los padres de la ciencia de los datos. Luego vino el señor Peter Naur, que en 1974, casi de forma paralela con Tukey, le dio el sello a lo que es ciencia de datos. Y dijo que la ciencia de los datos era una ciencia que iba a lidiar con datos una vez que el científico tuviese esos datos, mientras que la relación que pudiese existir entre esos datos desde el punto de vista representativo, es decir, desde el problema en sí, ya no era un problema de ciencia de datos, sino que estaba delegado a los campos en los cuales estaba asociado esos datos. Por ejemplo, un científico de datos puede trabajar con datos geológicos sin ser ingeniero geológico sin ser ingeniero de petróleo, porque él va a usar los datos como le llegan de input y va a tener de backup el especialista que le va a ayudar a hacer la interpretación de esos resultados que hace a través del modelado. Entonces, fíjense que se forma otro límite. Ahora, si usted sabe del negocio y es científico de datos, pues es mucho mejor porque se le hace mucho más fácil interactuar en la solución de los problemas. Y él en Janssen en el 74 dijo que el buen procesamiento de los datos, es decir, la buena gestión de los datos, fíjense que ya desde 1974 se comenzaba ya a hablar también de gestión de datos para poder producir resultados robustos a través del análisis de ciencia de datos. El ciclo se cierra con el otro señor que es Fayad, que fue el que creó el primer framework metodológico para abordar problemas de ciencia de datos, que es el famoso KDD, la gestión del conocimiento de la información a través de base de datos, y es uno de los frameworks que originó metodologías como la CRISDM, que son parte de las metodologías que se utilizan a la hora de hacer modelado basado en datos y por tanto en la aplicación de ciencia de datos. Y pues acá tienen un poco el panorama de cómo ha ido evolucionando todo ese tipo de modelado basado en datos. Esto está tomado del grupo IDEAI, es un grupo con el que yo trabajo estrechamente, se encuentra en Barcelona, en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ahí tenemos un poco como dividido en donde con los datos, qué tipo de modelado se puede hacer basado en datos. Entonces tengo aquellos modelos donde hay respuesta, aquellos modelos donde no hay etiquetas, donde no hay etiquetas pues puedo aplicar modelos de perfilamiento o modelos asociativos. En el caso donde existe una respuesta pues puedo hacer todo ese famoso esos modelos predictivos, pero también tengo análisis de tipo discriminante que también son muy importantes a la hora de entender un fenómeno que se esté haciendo con ciencia de datos. Entonces, fíjense que entendiendo un poco hacia dónde va la ciencia de datos y lo que es la ciencia de los datos, tenemos que definir el perfil del científico de datos. Entonces, el científico de datos es esa persona que está en el medio o en la intersección del diagrama de Venn que les indicaba en las slides anteriores, pero que existe sobre el científico de datos, el gran problema existente en la actualidad sobre el científico de datos es que hay gente que es extremadamente dura o es muy fuerte o tienen unas skills técnicas extraordinarias,
pero a la hora de transmitir los resultados, a la hora de entenderse con el negocio, no tienen las habilidades de comunicación. Y entonces son gente que se queda encerrada en un cubículo y les cuesta ser ese científico de datos completo. Por otro lado, existe gente que es fenomenal hablando, es decir, son vendedores natos y tienen que reforzar toda la parte de esquemas técnicos. Lo que sí hay convergencia es que un científico de datos debe focalizarse en tratar de buscar o extraer información que no sea de tipo trivial, sino información novel, es decir, tiene que ser como un minero, de estar picando y picando la pared hasta obtener la pepita de oro, digamos, el concepto básico de lo que es minería de datos. Tratar de que los resultados de sus análisis los pueda resumir en patrones, reglas, funciones, hipótesis que sean entendibles por todo Dios. No puedo tener, o yo como científico de datos, a mi gerente de marketing que tiene una formación muy diferente a la mía, por ejemplo, yo no le puedo presentar los resultados con fórmulas matemáticas, con cosas raras. Es mejor presentarlo de una forma sencilla, que se pueda comunicar, que la persona que no está a mi nivel técnico lo pueda entender, porque al final de cuentas ese es el usuario final de mi producto y ese que lo va a poner en despliegue dentro de la organización. Entonces, son cosas que son del tipo blando, ¿no? Y otra cosa es la transformación de los resultados que puedan servir para procesos de toma de decisiones. De nada sirve que yo me esté un año en un proyecto y después que eso no se use para la mejora del problema que se me ha presentado. Y la simplicidad, hay que ser simple. En esto hay mucha divergencia hoy en día. Yo soy de las personas, y se lo digo a mis estudiantes, aquellos que trato de formar en ciencia de datos, y digo trato porque esto es una tarea bastante difícil, yo les digo, hay algunos que llegan y me dicen, profesor, hice esto y eché 3.000 líneas de código, y después yo le digo, ajá, ¿y cuál es la asertividad de su modelo? Entonces me dicen, no, pues logré un 93,2%. Y después me llega otra persona y me dice, profesor, pues usted en estos momentos me va a castigar porque yo lo que hice fue una regresión lineal simple y me dio 92,8. Entonces, fíjense ustedes que en ese caso, la persona que perdió mucho tiempo para tener un 93,5 y el otro 92,8, donde esa accuracy o esa asertividad es prácticamente equivalente, salvo que yo esté estudiando un modelo o un problema de la vida real donde se me exija un KPI extremadamente fuerte donde las décimas se importen, ¿no? Pero en líneas generales los problemas por una o dos décimas no pasa nada y entonces la simplicidad es uno de los principios, una de las skills que debería tener un científico de datos. Ya el científico de datos, como les he dicho, hay escasez a nivel mundial. En Estados Unidos es una de las profesiones mejor remuneradas y están casi a la par del tema de la ciberseguridad. Es la profesión más sexy que existe del siglo XXI, así lo dijo la revista Harvard Business Review, lo dijo ya desde el año 2012. Y fíjense ustedes que entre las skills soft necesarias para el perfil de científico de datos, en primer lugar, tenemos que sean personas capaces de resolver o de entender problemas complejos, que tengan un pensamiento crítico, que sean muy creativos, que puedan lidiar con gente. Y ahí tiene, cuando digo lidiar con gente, es que lidiar de todos los niveles, porque el dueño del problema puede ser una persona que nunca estudió en la universidad, pero tiene una expertise fenomenal. Entonces hay que dejar de lado muchas veces el título y todas esas arrogancias que podemos tener aquellos que somos estudiados, entre comillas. Entonces hay que aprender a lidiar con la gente, hay que saberse coordinar con otros, hay que tener inteligencia emocional, hay que ser capaces de tomar decisiones en juicios críticos, un sentido de orientación hacia el servicio, aprender a negociar y tener una flexibilidad en el conocimiento. Es decir, esto es algo que va evolucionando. Fíjense que en el año 2015 esas 10 skills o habilidades tenían un orden muy diferente de lo que se requiere actualmente en la década de los años del 2020. Quizás para el 2030 a lo mejor aparecerán nuevas cosas porque esto va evolucionando con el tiempo. Entonces esto es importante que lo sepan. Y algunos desafíos que tiene el científico de datos y que ocurren en la realidad y me ha ocurrido a mí y le va a ocurrir a todos y no han sido resueltos.
que es que muchas veces no se analiza o no se hace un análisis profundo y no se extrae ningún valor de los datos y uno queda totalmente frustrado. Es una realidad. También hay estadísticas que dicen que muchas veces el 77% de los empleadores están advertidos o no confían en las tomas de decisiones basadas en datos porque se usan los datos de forma errada. ¿Ok? Fíjense ustedes que eso son como cosas negativas, pero son cosas que van ocurriendo y ocurren también en cualquier trabajo. Pero también tienen que ver con el científico de datos. Es decir, no somos dioses, sino que también afrontamos problemas que nos pueden frustrar como científicos de datos. Pero fíjense que tenemos muchísima oportunidad. Menos del 1% de los datos en el mundo está siendo actualmente analizado. Y eso fue en el 2012. El porcentaje no ha crecido mucho porque los datos también han crecido de forma exponencial. ¿Ok? Muchos líderes han admitido de tomar decisiones erradas basadas en datos. ¿Ok? Y el 62% de los grandes ejecutivos cree que existe un problema en la ciencia de los datos porque no se gestionan bien los datos. Entonces, fíjense lo importante de este simposio, porque todo el mundo dice, ah, bueno, a mí me dan una base de datos y cuando yo hago uno de esos cursos en línea o cuando veo una materia en una universidad, me dan los datos ya en una hoja Excel, en un CSV, en un archivo plano y uno feliz de la vida. Eso en la vida real no ocurre. Uno tiene que llegar, buscar la data, extraer la data, hacer que le llegue. Muchas veces cuando le llega esa data no está ni siquiera gestionada, ni siquiera tiene un diccionario, ni siquiera la gente sabe de dónde salió esos datos. Y entonces eso es un gran lack y es una oportunidad que existen para aquellos que se quieran dedicar a todo el tema de la gestión y el gobierno de los datos. Por eso es que la ciencia de los datos tiene mucho que ver con este simposio porque son dos cosas que caminan en paralelo. No son la misma cosa, pero caminan juntas y necesitan conversarse entre ellos, ¿ok? Y unos consejos también sobre el perfil de científico de datos es que por favor no den por sentado que tienen los datos. Como les dije, muchas veces los datos no existen y muchas veces los datos vienen de una forma tan monstruosa o no estructurada que uno pierde muchísimo tiempo para analizar esos datos o ponerlos en orden y también que existen principios éticos y de privacidad que nos impiden también acceder a datos. Entonces, no den por sentado de que esto es llegar y sentarse a programar y abrir un Python, un R y resolver los problemas, sino que existen pasos previos que muchas veces van de la mano con un buen ingeniero de datos, con un buen gerente o con un buen estratega en la parte de gobierno de datos. Lo que sí es importante es que piensen en grande, ¿okay? Porque esto está evolucionando. Traten de hacer modelos que le den un valor agregado a la organización, por muy pequeñitos que sean, pero que sí incidan en un cambio para poder que usted se gane la confianza en los proyectos que haga dentro de la organización y aprenda a conocer un poco el contexto. ¿Ok? Que es esa tercera patita que es difícil de formar en una universidad, o si no, trate de involucrar en sus proyectos de ciencia de datos a un experto o a un doliente dentro de la organización. ¿Ok? Fíjense que en mi experiencia, como lo comentaba Vicky, yo soy ingeniero de sistemas, muy en la parte dura de investigación de operaciones y estadística, y a lo largo del tiempo, pues he aprendido toda esta parte blanda. Y hoy en día, por ejemplo, si usted me pregunta de la crianza de pollos, yo no soy ni ingeniero agrónomo, ni tengo finca, ni nada por el estilo, pero yo desarrollé un proyecto en Brasil y aprendí muchísimo sobre la proteína animal porque era un proyecto de ciencia de datos. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, así como también sé cosas financieras, sé cosas de términos de seguros, en temas de salud, en temas de neurociencia me he metido mucho también. Entonces, sin ser médico, pues he podido interactuar en esos diferentes campos y he aprendido a través de este principio de tratar de aproximarse al contexto con el que estoy trabajando en mi problema de ciencia de datos. Pasamos ahora hablar un poco sobre ese framework o la célula o cómo está compuesta tradicionalmente una célula en ciencia de datos. Fíjense que acá en horizontal tienen todos los pasos clásicos que hace una metodología basada en datos, de modelo basado en datos. Yo cargo mis datos, los preparo, los exploro, hago mi modelo, lo entreno, lo publico y lo llevo a producción. Digamos, estos son los pasos que se originaron del famoso KDD de Fayad, pero fíjense que existen diferentes roles dentro de esa célula analítica. Entonces siempre va a haber un científico de datos líder
Muchas veces le toca hacer todo, pero digamos en las organizaciones grandes existe un científico de datos líder que planea esas actividades de proyectos de ciencia de datos, utiliza por lo general metodologías ágiles para poder que funcionen de una forma más eficiente. Luego se apoya de un informático, de un arquitecto de datos que le ayude a poder implementar ese tipo de soluciones. Y luego pues tienen un pool de gente, ¿no? O de juniors, que podría ser un ingeniero de datos que se va a tratar de, junto con el arreglador de los datos, de tratar de preparar esta primera parte de los datos. Luego existen científicos de datos que trabajan con digamos, la ingeniería de las variables y los modelos, y luego existe un artista. Ese artista es el que hace el front-end de las soluciones, es decir, las cosas, monta eso en un web service, en una API, en una página web, o lo hace para que se consuma a través de un visualizador, de un dashboard, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en esta línea horizontal de todo este proceso hay dos grandes figuras. Un gerente de proyecto, que por lo general se busca y que no tenga nada que ver con ciencia de datos, para que pueda gestionar a todo este tipo de gente, ¿ok? Por lo general, este gerente de proyecto es una persona muy ligada al problema o al dueño del problema, y tiene que ver también con gente que gestione datos. O sea, se busca una persona que gestione datos, en el que conozca la data y pueda darle soporte a toda esta gente, porque yo como científico de datos, si no conozco los datos y yo los recibo directamente sin haber conversado con el gestor de los datos, pues infelizmente pues no voy a llegar a buen término en mi solución. Hoy en día las organizaciones también carecen de gestores de datos, por eso también es uno de los perfiles más buscados. Y hoy en día, pues muchas veces le toca a uno afrontar estas soluciones y hacer todo a la vez, ¿no? Comportarse de gestor para ver de dónde viene todo, y una vez que llegan mis datos, así lleguen desordenados, pues aplicar metodologías de ciencia de datos. Y fíjense que existe uno de los perfiles también muy interesantes, que es el traductor de los datos, que puede ser ese mismo ingeniero de datos o puede ser ese mismo gestor de datos, porque es el que tiene el rol emergente para hacer el enlace entre las unidades de negocios, las que generan los datos, y poder comunicar los resultados. Entonces, fíjense que acá, si lo vemos desde el punto de vista académico, podríamos meter dos maestrías a la vez, ¿no? Una maestría en ciencia de datos para hacer el core de todo esto, y una maestría en gestión de la información o en manejo de la información, o una maestría en TICS, que permita ir delante de esto y también en el camino a través de esta traducción y también del deployment de esa información o de ese conocimiento que se ha generado a través de ciencia de datos. Los challenge o los retos más comunes que existen en proyectos de ciencia de datos, y esto es hoy en día, del 2020, salvo que aquí no se ve muy bien la fuente, es que hay grandes problemas para lidiar con el sesgo de los datos. Hay mucha gente que le gusta hacer trampa y acomoda los datos a su gusto para poder que le den las cosas bonitas, porque le exigieron un KPI de una asertividad muy alta, entonces como no llega, hace trampa con el sesgo de los datos. Eso es algo poco ético y tiene que ver con temas que escapan de esta charla, que son aspectos legales y aspectos éticos. Pero es una de las cosas que ocurren, ¿ok? Otra cosa es la complejidad en el manejo de los modelos analíticos. Hay diferencias a la hora de escoger el modelo, de seleccionar también la técnica analítica que más conviene para el problema, hacer el deployment o el despliegue del modelo con la gente de TI. Ustedes no saben las tomaduras de cabeza y los dolores de cabeza que es poner en despliegue un modelo de ciencia de datos con la gente de TI, porque la gente de TI quizás es un poco más cerrada y es difícil trabajar en el despliegue de estos modelos, ¿ok? Por eso que hoy en día las organizaciones ubican a los científicos de datos y a los gestores de datos y a los gerentes de gobierno de datos dentro de una categoría que se llama Chief Data Officer, y lo ponen a la altura de la gerencia estratégica, es decir, que no dependa de TI, porque si no se toman y se agarran de los golpes todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que ocurre en la vida práctica y que es bueno que ustedes conozcan, ¿no? Algún reto importante también es medir ese impacto que tienen los modelos en el negocio, si no existe un KPI previamente establecido.
Y el otro reto es tratar de mantener estos modelos en producción y que hagan sentido, es decir, hay que estarlos retroalimentando, que aprendan con el pasar del tiempo y entonces son de las cosas típicas que ocurren en un proyecto de ciencia de datos. Luego tenemos, digamos, para ir cerrando un poco esta charla por cuestiones de tiempo, creo yo, sí, tenemos cómo ver la ciencia de datos con otras disciplinas o con otros campos, ¿no? Entonces, una de ellas, y que me pareció importante para esta charla, era diferenciar lo que era hacer ingeniería de datos o gestión de datos desde un punto de vista técnico con la ciencia de los datos. Fíjense que la ingeniería de datos incluye el diseño e implementación de la gestión de sistemas de manejo de datos, eso incluye calidad, incluye gobierno, incluye gestión, mientras que la ciencia de datos lo que hace es que utiliza esos datos para poner en despliegue modelos, es decir, son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? El ingeniero de datos transforma esos datos que existen dentro de una organización en una cierta estructura, no necesariamente tiene que ser un data warehouse o un lago de datos o lo que sea, esos son aspectos técnicos, sino que tiene que haber un cierto gobierno o entendimiento o una homologación de esos datos para que después el científico de datos pueda utilizar esos datos a través de un análisis, por ejemplo, de Big Data. ¿Ok? Entonces, fíjense que son dos cosas que si bien convergen en el mismo fin, uno es un previo y el otro es un después, son gente que se tiene que conversar. Hay científicos de datos que actúan en las dos áreas, yo prefiero diferenciarlas y de esa forma pues se crean fronteras y se crean perfiles, porque si ya está difícil conseguir un científico de datos, imagínense conseguir un científico de datos que también sepa de gestión de datos y que también sepa de gobierno de datos. Eso sería como el perfil ideal que uno buscaría en cualquier organización. Luego tenemos la ciencia de datos y la estadística, porque todo el mundo dice, no, pero si yo hago estadística, no hago ciencia de datos, eso es mentira. Son dos cosas diferentes, pero la ciencia de datos, como ya lo vimos, se sustenta en estadística. ¿Ok? Solo que esta charla después me imagino que quedará grabada o yo puedo hacerles llegar el PDF de este documento, pero en líneas generales la diferencia fundamental es que, como les decía antes, la estadística se basa en algunos supuestos que en la vida real no ocurren. Uno de ellos es la típica normalidad o que los datos sean gaussianos. Y hay académicos que dicen, no, pero es que hay transformaciones gaussianas, pero es que hay datos que yo no les puedo hacer ni siquiera transformaciones. Entonces yo no puedo aplicar estadística clásica. ¿Cómo le hago yo transformaciones gaussianas a un texto que me llega de una grabación o a través de la extracción que yo hago de los tweets en una red social o a través de los comentarios que se obtienen del Facebook, por ejemplo? Entonces, la estadística forma parte de la ciencia de los datos, pero es la mamá de la ciencia, es una de las mamás de la ciencia de los datos y merece su respeto porque sí, muchos de los algoritmos que se desarrollan en ciencia de datos tienen que ver con la estadística. O uno como científico de datos hace supuestos artificiales para forzar a que esos algoritmos tengan algún sentido y no para darle una solución final, sino para darle una solución inicial que después yo puedo ir mejorando quizás con un algoritmo de aprendizaje automático o de machine learning, ¿ok? Luego tengo a la ciencia de datos y el machine learning es algo muy parecido, pero en sentido contrario a lo que hablábamos anteriormente. El machine learning forma parte de la ciencia de los datos, así como la estadística generó o ayudó a generar la ciencia de los datos, la ciencia de los datos ayudó a generar el machine learning junto con la inteligencia artificial. Entonces que le digan a uno, si yo soy experto en machine learning y por lo tanto soy científico de datos, es mentira, es una de las patitas, le faltaría otra patita, la patita del conocimiento del negocio, como para entrar ya en ese diagrama de Venn para convertirse en científico de datos. Entonces, son cosas que he puesto para comparar y luego está el Machine Learning y la inteligencia artificial, que esto es lo mismo. Todo el mundo dice que inteligencia artificial, ciencia de datos, análisis de datos es el mismo cuento y es mentira. Hay grados en inteligencia artificial, hay grados en ciencias de datos y son carreras totalmente diferentes. Tienen alguna equivalencia en el camino, pero después llega un momento que se separan, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el machine learning y la inteligencia artificial. Son términos que se usan dentro de la ciencia de los datos. El machine learning forma parte de la ciencia de los datos. La inteligencia artificial generó o ayudó a generar el machine learning, pero
no está metido completamente dentro de la ciencia de los datos, la inteligencia artificial, sino que forma parte de esas disciplinas que interactúan con la inteligencia artificial a la hora de resolver, por ejemplo, problemas de robótica, a la hora de resolver problemas de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera. Entonces yo acá les dejo un link para que ustedes puedan compararse no solamente con todas estas opciones que yo les estoy dando para esta charla. Hay gente que compara la ciencia de datos con la ingeniería clásica, hay gente que compara la ciencia de los datos con la investigación operativa, hay gente que compara la ciencia de los datos con la psicología, porque toma de diferentes vertientes. Y entonces es un artículo que yo les invito a revisar y es un artículo bastante interesante y resume todo ese tipo de comparaciones, ¿ok? Y luego llegamos finalmente al mundo que nos impulsa a ir un poco más hacia adelante. Es decir, nosotros estamos en el mundo de la ciencia de los datos. Yo aquí hago mis modelos, tengo mi propósito, trabajo con los datos, puedo trabajar en un sinfín de aplicaciones de la vida práctica, tengo los retos que ya les acabé de conversar, y tengo algunas tendencias hacia adelante, es decir, la automatización, tratar de hacer procesos de toma de decisiones completamente automáticos o recomendadores totalmente automáticos. O sea, hacia adelante tengo muchas cosas, pero eso tiene que caminar con la ciencia de las decisiones. También existe la famosa ciencia de las decisiones, que es la que me va a permitir que a través de este camino entre ciencia de datos y ciencia de decisiones yo pueda crear un puente para las cosas que yo voy haciendo hacia acá también puedan ser digeridas por el usuario final, de tal manera de que esto pueda traerle un valor agregado y pueda servir dentro de una organización. Hay organizaciones pequeñas y grandes que ya hacen uso de este framework de trabajo en el que camina la ciencia de los datos con la ciencia de la decisión, y son las grandes empresas que han hecho diferencia en muchas cosas o que han ganado oportunidad en muchas cosas. No es necesario ser un gigante, no es necesario trabajar en una transnacional para hacer ciencia de datos o para obtener este tipo de conocimientos de valor agregado. Lo digo por experiencia propia, yo he desplegado proyectos con grandes empresas como Microsoft, como Amazon Web Services, como IBM con Watson, para grandes empresas, pero también he trabajado con pequeñas y medianas empresas y han obtenido muchísimo valor simplemente haciéndole una clusterización de sus clientes, una definición de productos adaptados a las necesidades que tiene cada cliente y les hizo incrementar las ventas de una forma exponencial y de un día para otro. Entonces, no necesariamente ciencia de datos es para las grandes empresas o para millones de datos, ¿ok? Para cerrar, pues estas serían mis conclusiones. Hablar de minería, de ciencia de datos, pues ya sabemos que es una herramienta, un campo muy poderoso que está enfrentando los retos de este crecimiento exponencial de los datos. Se queda una pregunta abierta para ver si la ciencia de los datos es una moda o se va a consolidar como una ciencia, porque aún no lo es un campo, una disciplina. Y si esto, la gran cuarta revolución industrial que va de la mano con la industria 5.0, que digamos es el sueño de que todo lo hagan las máquinas, ver en qué punto se va a quedar la ciencia de los datos o si esto va a ser un peligro o va a ser una amenaza o esto hay que regularlo desde el punto de vista de los gobiernos porque no podemos dejar todo en manos de las máquinas, sino que el científico de datos tenga ese poder cognitivo para hacer el modelado de los datos, ¿ok? Luego la pregunta de cómo introducir ciencia de datos en vuestras organizaciones, creo que ya hemos hablado un poco de eso. Colombia y el futuro. Yo veo a Colombia con muchísima oportunidad. Yo llevo caminando por América Latina muchos años y Colombia la posiciono como uno de los países que es más abierto, más flexible al modelado basado en datos. Existen sociedades un poco más cerradas, no las quiero nombrar porque por temas de audiencia hay que respetar el resto de las nacionalidades, pero Colombia es uno de los países mucho más flexibles a la hora de modelado basado en datos. Existen algunas culturas, no solamente organizativas, sino también desde el punto de vista de las personas, que impide que son mucho más reacias a este tipo de decisiones. Yo veo a Colombia muy bien posicionada. Colombia ya tiene, y dentro de la escuela tenemos ya una maestría en ciencia de datos y tenemos también un grado, un pregrado
en ingeniería estadística, que es como un hermanito de ser ingeniero en ciencia de datos. Y bueno, pues que lo que les dije, que hay que conjugar, y aprovechando este simposio, y por eso agradezco muchísimo la oportunidad, de lo que es ligar la ciencia de los datos con la gestión de los datos y la ciencia en el proceso de toma de decisiones. Y por favor, no se les olvide nunca la ética, que sobre eso podemos quedarnos toda una tarde conversando y pues ya no nos da mucho más tiempo. Entonces, con esto quería cerrar yo mi presentación y agradecerles. No sé si existe alguna pregunta o comentario. Sí, Y Dante, sí, déjame, ¿cómo cer- estás? déjame cerrar esto. Ok, porque bueno, primero que nada queremos darte las gracias por habernos acompañado en el simposio. Sí, Realmente es un tema que es fundamental para lo que estamos trabajando en este simposio, que son las nuevas tendencias tecnológicas. sí, Me gustó mucho de tu presentación, cómo presentas esa interacción entre la gestión y el gobierno de datos y la ciencia de datos. Yo les cuento que Dante y yo hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diferentes proyectos y definitivamente el lograr ese trabajo integrado desde estas visiones es fundamental y el pensar que es lo mismo, pues definitivamente no es como si dentro de la gestión de datos tenemos tantos perfiles y dentro exacto. de la misma ciencia de datos, pues cómo podríamos pretender que sea lo mismo. Entonces me gustó mucho. Te voy a leer las preguntas que Vale. te hicieron. Em, la primera la hace Cristian Camilo Pinzón Cárdenas. Él dice, ¿y la zona peligrosa que hace referencia? La Creo zona que va a peligrosa, ampliar un poquito. sí, la zona peligrosa en realidad es, algunos académicos la definen como el desarrollo de software. Es decir, tú sabes mucho de informática, de ciencias computacionales, conoces el problema y desarrollas una aplicación o algo como para automatizar algún proceso, pero ahí no estás haciendo ciencia de datos, ahí estás resolviendo un problema en particular y se le puede llamar como desarrollo de software, ¿ok? Solo que yo prefiero ponerle, así como no solamente yo, sino varias personas, es el zona peligrosa. ¿Por qué? Porque hoy en día nos dicen que nos convierten en ciencia de datos en 3 meses. Y chicos, y la audiencia en general, yo llevo 15 años en esto y a veces a mí me llega un problema y yo me agarro de los pelos porque no sé. Y le puedo poner redes neuronales, deep learning, lo que ustedes quieran, y no me da lo que me quiera dar porque no era un modelo que se resolvía con ciencia de datos. Quizás tenía que aplicar alguna otra técnica o buscar un matemático o un físico y tratar de encaminar las cosas, ¿no? Entonces, yo lo pongo de zona peligrosa porque hay gente que sabe de computación, entonces le llega a una base de datos, la mete en un algoritmo, le salen los resultados, lo presentan y ahí no hay ni una validación de experimentos, ahí no hay una robustez estadística que te diga si eso es realmente viable o no, gente que ni siquiera trabaja con un muestreo aleatorio, sino que deja todo que el software le resuelva el modelo y ya está. Y puede ser una gran mentira. Y después cuando lo llevas a producción, ahí te das por la cabeza y entonces y eso es dinero, porque por ejemplo le puedes decir a un cliente, mira, en Brasil nos ocurrió yo creé una startup en Brasil, en la Universidad de San Paulo, todavía existe y trabajan de la mano de Microsoft, y ellos en una de sus embarradas, y disculpen la expresión, yo soy así muy práctico para hablar, eh, dijeron de un descuento de algo, pero era que se les había olvidado hacer un pequeño detalle estadístico y pusieron en promoción un producto y causó pérdidas porque eso no era el descuento que había que haber promocionado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema de la zona peligrosa. Muchas gracias, Dante. Hay otra pregunta de Cristian Camilo Pinzón Cárdenas que dice así: enfocarse en información no trivial, sino novedosa, ¿está asociada a la entropía en la información? Puede ser que sí, pero eso es cuestión de suerte. Pero más que un tema de ciencia de datos, es un tema de minería de datos. Solo que existen técnicas que te permiten descubrir ya de forma estadística esa pepita de oro de una forma mucho más fácil. Una de las formas es la entropía, cuando yo trato de buscar algo oculto dentro de la información, pero existen numerosas técnicas como la detección de outliers
o la aportación que puedan hacer algunas variables dentro de algún fenómeno, así como lo comentaban en la charla anterior, para el tema de las enfermedades, pues habían algunos factores que incidían más que otros, y a partir de eso, pues uno tratar de puede crear patrones, que es lo que se conoce en ciencia de datos como patrones recurrentes o episodios que realmente son recurrentes y que antes quedaban ocultos porque estaban como embebidos dentro de los mismos datos, ¿no? Entonces, eso es un proceso y es una ciencia. Eso sí se le puede llamar como una ciencia, ¿ok? Muchísimas gracias, Dante. Bueno, ya en aras de cumplir nuestro tiempo, queremos agradecerles por su asistencia a esta conferencia. En nombre de la Maestría de Gestión de Información, que hace parte de la Decanatura de Sistemas de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, de ASIS y del DAMA, les agradecemos este tiempo. Muchas gracias. Y Dante, de verdad, muchas gracias. Excelente conferencia.